Bien, vamos a iniciar nuestra tercera sesión, nuestro tercer encuentro de lectura en torno a la obra inédita sobre la Salet, este informe acucioso y extenso escrito por Jacques Maritain y apoyado por su esposa Raiza y por su cuñada Vera, obra que sale a la luz apenas ahora el año pasado y que queremos leer juntos, comentar con toda libertad. Cada uno de los participantes puede en cualquier momento intervenir. Y, y antes de darle la palabra a Alex, que es quien va a guiar la lectura de hoy, los comentarios de hoy, en primer lugar, entonces, si hay alguien que quiera aportar, recordar, complementar alguna de las ideas que comentábamos en el encuentro anterior, bueno, con mucho gusto. Les recuerdo que hasta el momento, en las dos primeras sesiones, lo que hicimos fue leer y comentar la introducción escrita por Michel Corteville, que es quien encontró esta obra dactilografiada en los archivos vaticanos, quien encontró el manuscrito en los archivos Maritain de Estrasburgo, y quien hace la edición, los comentarios, las notas en este libro que está editado en italiano. El original es en francés, pero no ha sido editado en francés, ha sido publicado en italiano por la Universidad Angelicum de Roma. Entonces estamos leyendo y traduciendo directamente desde la versión italiana. Y hemos visto esta introducción, que es un verdadero estudio preliminar que da el contexto previo a la escritura de la obra. Vamos a pasar ahora a ver el contenido mismo de lo escrito por Maritain, y si nos da el tiempo y la vida, luego en este mismo libro viene una tercera parte donde cuenta lo que pasó después, ¿no? Después de que Maritain entrega esta obra al cardenal Villot por indicación del Papa Benedicto XV, lo que sucede después de eso, las respuestas de Villot, del Vaticano, y cómo una vez que Maritain es embajador por Francia ante la Santa Sede, a través de su amigo Giovanni Battista Montini, en ese momento secretario del Papa y futuro Pablo VI, va a lograr también hacerse oír eh, por Pablo VI, pero eso viene después. Entonces, ahora podemos pasar al contenido de la obra. Ahí yo le voy a pedir, antes de darle la palabra a Alex, que Juan Pablo nos contara un poco más acerca de la participación de René Mugel en esta historia. René Mugel lo hemos mencionado en el encuentro anterior. Hemos dicho que el editor en su estudio preliminar se basa en un artículo de René Mugel que se llama Los Maritain y la Salette, y lo va a seguir citando abundantemente. Pero Juan Pablo ha tenido el gusto de conocer personalmente a René Mugel, también algunos otros de los que han participado acá. Entonces le doy la palabra a Juan Pablo para que nos cuente quién es René Mugel, qué relación tiene con Maritain, con la Salette, y por qué es una fuente tan importante para lo que estamos haciendo. No se oye, Juan Pablo. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Fíjate que, claro, René Muyén en esto es una personalidad muy importante. En realidad, digamos lo siguiente, yo tuve el privilegio de conocerlo, estuve un año con él ahí, fue profesor mío, incluso en la experiencia de formación en el CIREP.
¿verdad? Que estaba ahí en el seno de la comunidad de los Petit Frères de Jesús, al lado del convento de los dominicos en Toulouse. Y fue él precisamente el que se traslada en aquellos años, estoy hablando del año 82, a Estrasburgo, a Colpsheim, para hacerse cargo, digamos, de todo el patrimonio intelectual, digamos, del material, del archivo, crea el archivo, administra el archivo y estuvo ahí prácticamente toda su vida. No hace muchos años que dejó esa labor porque los libros, los manuscritos, los originales, vale decir, todo como diríamos, um, todo ese material concreto de Maritain fue a dar al archivo de la región, digamos, de Estrasburgo, está ahí. Entonces no es tan fácil hoy día ir hasta ese recinto y acceder a las fuentes primarias. Él las administró durante 2 o 3 décadas. Eh, René Muyel fue en la experiencia del CIDEP profesor de metafísica mío y profesor de filosofía de la naturaleza también. E incluso yo te comentaba en alguna oportunidad que tuve el privilegio de ayudarlo a cambiarse. Cuando se trasladó de Toulouse a Estrasburgo, a Colpsheim, yo le ayudé en su mudanza inicialmente. Y cosas anecdóticas, un poco freak, digamos, pero ponte tú, él tenía un maletín precioso y que nos contó que era precisamente de Jacques Maritain, que se lo había heredado. Él lo conoció y pues, tuvo muchas relaciones con él en Colpsheim, en el centro que se reunían periódicamente, asistió durante mucho tiempo René Muyel, así que al maestro lo conoció cercanamente y profundamente, y lo más probable es que parte de estos documentos él los haya visto directamente. Hoy día son más difíciles, aunque, como decía alguien, ¿no es cierto?, estaban básicamente eh, en la Biblioteca Vaticana, ¿no es cierto? Ahí estaban un poco perdidos. Eso, para no alargarme mucho. Ya, muchas gracias, Juan Pablo. Importante ver cómo se van entrelazando las personas. Hablábamos de León Blois antes, de las grandes amistades de Maritain, ¿no? Ernest Sicari y, y Claude Peggy. Bueno, y ahora entonces René Muyel, y con ellos nos entrelazamos. Y por eso que con Fernando Moreno, por supuesto, y queremos recoger esta herencia. Bien, si no hay alguna otra aclaración, comentario o pregunta, aquí vamos a ver entonces ahora lo que es el índice de la primera parte de la aparición, se llama la primera parte del escrito, del memoir, de este reporte, informe escrito por Maritain para la Santa Sede, en un ambiente en que se había prohibido difundir o comentar el mensaje de la aparición de la Salet. Por lo tanto, Maritain somete esto a la Santa Sede, y en la primera parte va a describir con detalle lo que él recoge de los testigos a los cuales él entrevista allá mismo en la Salet sobre lo que fue la aparición, distintas declaraciones hay ahí, y luego el segundo punto es el juicio de la Iglesia, cuáles van haciendo las reacciones del obispo, de la Santa Sede, eh, y otras. El tercer punto es una reflexión que hace Maritain, que le llama a él las pruebas de la razón, o sea, va analizando racionalmente los hechos, los datos que se ha recogido sobre la aparición, sobre las profecías, sobre los milagros, sobre los testigos, para demostrar cómo lo que ahí sucedió supera una explicación puramente racional. En el cuarto punto va a detallar algunas de las reacciones de oposición en contra o que se utilizan en contra de la aparición, en contra de los videntes, en contra del mensaje, sobre todo el mensaje secreto que entregan los videntes al Papa y que luego se da a publicar. Y por último, un último punto, acuérdense que esto se escribe y se entrega en 1918,
Pero ahí el editor, Michel Corteville, va a agregar un quinto punto, que es la relación entre los secretos y Pío IX, que era el Papa en el momento de la aparición misma. Bien, dejo con usted entonces a Alex, que va a conducir esta parte. ¿Quieres que proyecte el índice igual de lo que tú vas más o menos viendo? No. Bueno, ahí lo vamos viendo. Bueno, saludos a todos, buenos días o buenas tardes. La verdad es que yo no me tomé lo que dijo Mauricio la vez anterior, que me dijo que hiciera lo que me llamara la atención de la lectura inicial, así que no es, eh, no es un relato de lo que está en estos capítulos, que son preciosos porque pone ahí al menos una parte de los relatos de Melania y después de Massimino. Y después, más adelante, los tiene completos, por supuesto, pero aquí tiene la primera parte. Yo quería solo manifestar efectivamente esas 13 puntos que me llamaron la atención, que me provocaron desde la lectura de estos primeros capítulos hasta la página ciento y tanto, ¿no? Sería. Que son los primeros testimonios de la aparición. El primer punto, 3 puntos. El primero, que me llama la atención, es pensando en lo que vivimos este fin de semana con los Reyes Magos, ¿no? La visita de los Reyes Magos. Y Chesterton tiene un lindo libro, dicen algunos que es más profundo, yo no tengo lectura de él para saber si lo es, pero es un libro estupendo, se llama El Hombre Eterno, seguramente ustedes lo conocen muy bien. Y él hace una relación entre los pastores, a propósito de lo que hablábamos los pastores, ¿no? Y los magos. Y dice, más o menos, lo que he entendido, los pastores representan un poco el mito, ¿no? Lo que viene como verdad, y que se mantiene como testimonio, como testigo, como traspaso de una tradición, ¿no? Y tienen, por lo tanto, una especie como de verdad básica y me parece una cierta como esperanza y angustia esperanzosa también, un poco fuera de la sociedad, pero relacionada con ella, porque no están aislados, pero tienen que estar siempre un poco fuera de las ciudades por su tarea de pastores, frente a la naturaleza, frente al paso de los años, frente también al peligro, tienen que cuidar su rebaño. Hacen un pueblo un poquito casi como salvaje y especial. Bueno, pero como una cierta espera, dice Chesterton, una cierta como esperanza, porque le ha sido dado algo, no porque sino más, le ha sido traspasado una cierta verdad de los inicios de los antiguos. También desarrolla esto súper lindo sobre la tradición, Piper, en un libro sobre la tradición, en un texto que está con sus obras filosóficas. No es uno propiamente un libro dedicado a eso, sino como unos temas que desarrolla él sobre la tradición. Esto representa entonces, según Chesterton, los pastores. Yo pensaba de que efectivamente, no siempre, pero tantas veces los más grandes han sido con pastores, ¿no? Con personas del pueblo. Y los pastores no solamente son estos pastorcillos que fueron en ese momento, una más dedicada como es Melania, y el niño, Massimino, más bien puntual, porque lo pidieron como prestado, ¿no? Como reemplazo, en una semana, porque se enfermó el pastor oficial de uno de los dueños de las vacas, de 4 vacas, de las otras 4 del otro patrón de Melania. Yo pensaba que en realidad son todos pastores, ¿no? El pastoreo la sencillez que tienen de espera de algo. Cuando van y cuentan, llegando después de ese día, cuentan el que primero cuenta es Massimino, que no estaban los patrones, luego fue a los patrones de Melania, y le cuenta esto a la nona, a la señora, y la señora lo que hace inmediatamente es asumirlo como sí, ¿no? Después de un primer impacto, llora ella, manda a buscar a la chica que estaba guardando las vacas, a Melania, y se pone, es una pastora también ella, recibe esto como algo que estaba esperado, como corrección inmediata. Y todo el pueblo rápidamente se corrige, en unas cuantas semanas, efectivamente empiezan a cambiar las bestialidades que decían, es que no iban a la misa, cuando iban era poco reírse, hasta ella se expresa, la Virgencita, que también escandaliza a algunos,
en forma dura, van a la, ¿cómo se llama esta? Peregrinación, con la Virgen, a las procesiones, como si fueran perros, ¿no? Entonces, como la Virgen dice eso, ¿no? Van como perros a las procesiones. Y corrige eso y el pueblo se corrige. Tanto así que empiezan a ir a misa, los padres de ambos, del niño de ella, duros al principio, pero se convierten. Y van a la misa y se confiesan. Hay una cierta conversión del pueblo, del pequeño pueblo. Y después voy a decir que una de las cosas que me impresiona es que la Virgen le habla al pequeño, al uno, o sea, no es que utilice a Maximino, el más chiquitito, un poquito más ingenuo y espontáneo, no es que lo utilice, la Virgen está mirándolo a él totalmente como mira a cada uno y como mira al pueblo y al mundo entero. Esta relación del uno con el todo, con todos, es propio del cristianismo. Entonces, esa primera cosa que me llamó la atención, por un lado están estos pastores, y yo me atrevería a pensar de pastor también hasta León Blois, ¿no? Porque él le habla así también, de esta misma percepción, esta misma mirada, esta especie de, en León Blois dramático, ¿no? Fuertemente dramático, esta especie como de don, ¿no? Que lleva ahí, que lo impulsa a escribir y a decir estas verdades como un profeta a toda costa, ¿no? Se le mueren hijos de hambre también porque él insiste en esta forma. En su casa humildísima se juntan personas que tienen muchos medios y también medio económico, también culturales, con uno de los más pobres, están ahí, ¿no? Es el pastor que recibe, qué sé yo, como el Señor recibía seguramente los pastores también cuando los iba a visitar, según la Catalina Emmerich, que la acudía a ver a los pastores, lo querían mucho y él les compartía con ellos y seguramente dormía ahí en su forma. Entonces, por un lado están los pastores, ¿no? Y elige a estos pastores, a esta sencillez, ¿no? Lo elige no en un momento, sino lo elige de mucho antes, o lo mira de mucho antes, porque nosotros vivimos en el tiempo, el Señor y Dios no, está sobre el tiempo. Por otro lado, tenemos, entonces, Chesterton decía, a los magos. Y los magos representan no solo lo científico en el sentido reductivo, como usamos nosotros la palabra científico hoy día, casi como experimentos científicos, sino como sabios, es decir, como filósofos. Y así dice Chesterton abiertamente, filósofos, ¿no? Entonces representa a los filósofos, a los que buscan la verdad, a los que mirando la realidad encuentran los signos, pero la miran, me parece, no con una curiosidad morbosa, sino que por el deseo del corazón, ¿no? Por encontrar una verdad que le inquieta, que está ahí también como don. Nosotros tenemos el don de la inteligencia, del conocer. Entonces, estos representan propiamente el deseo de conocer por una inquietud que viene por naturaleza. Y están atentos a todos los signos, ¿no? Y buscan los datos, usan la razón al extremo y la siguen, no solamente la usan y la quieren usar, la siguen, ponen en riesgo su vida, salen, ¿no? De sí mismo, salen del sí mismo como lugar propio hacia una otra cosa desconocida, ¿no? Y con inteligencia, porque también son prácticos, porque después no es que se van y caen en las manos de Herodes, sino que se mueven para todos lados. Entonces, esto representa a la filosofía que busca y se arrodilla frente al misterio del niño que está ahí, en un lugar humildísimo, un lugar donde hay animales, donde los pastores están ahí y se encuentran, yo me imagino, no sé cómo hará históricamente, pero imagino ese momento precioso en el cual estos hombres, estos magos, estos filósofos, que además son reyes, ¿no? En la filosofía como poder también, no como una actividad que se hace fuera, sino como una que domina, que también que está llamada a usar a una autoridad que tiene poder, tienen medio, por lo tanto, tiene una responsabilidad frente a eso. No es el sabio loco que está en algún lugar aislado del mundo. Y se juntan ambos, se arrodillan frente a este misterio pequeñísimo que es Dios como máxima teofanía en Jesucristo. Entonces pensaba, Maritain ese representa este otro, ¿no? Están los niños y por otro lado está Maritain que ve esto. Me imagino este hombre joven, jovencísimo, inteligentísimo, recién convertido hace unos años,
pastoreado, la palabra usándola en el sentido que estamos hablando ahora, ¿no? Pastoreado, o sea, provocado por este hombre, León Blois, que, como dije antes, es un pastor que está a su vez en relación, no sé si mística, yo creo que no, en León Blois, pero casi mística, casi ofrecida como mística, ¿no? No lo sé más allá de él, pero leyendo lo que he podido leer de él, es sin duda uno marcado así por el misterio de Dios. Y provocado por esto, Maritain, provocado por los signos también que le pasan a él, porque su abuelo tenía una relación, un hombre ateo, más bien anticlerical, y tiene una relación con la Salette. No entiendo muy bien cuál es, Mauricio después explicará de nuevo cuál es. Y también después, ya en la conversión, su propia esposa, que es sanada por la novena que hacen en la Salette. Eh, Son signos, ¿no? Un hombre que sigue como los magos, sigue los signos que están ahí, sin prejuicio, están ahí, le pasan, ¿no? Evidentemente, y sigue esos hechos. Yo imagino él que después del trabajo intensísimo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros escribir con computador? Y él ahí seguramente a mano, y después Vera le habrá ayudado, parece que hizo de la máquina, de escribir la máquina, las 600 páginas, sin qué pretensión tenía. Si quisiera ser famoso, habría publicado otra cosa, yo creo. Si quisiera, va ahí y le presentan una obra a la cual le tomó 3 años para que le digan no. Y es un no que se mantuvo siempre, porque después no la publicó más, ¿no? Quedó ahí y no es que la saca en cara, ¿no? Es que aquí tengo la copia, se queda ahí. Es la confianza que el Señor dirá en el tiempo que sea. Y recién Mauricio nos recordaba que es probable que en ese momento del centenario, también cómo podía saber que en 1918, en esos tiempos, iba a ser en 1945 embajador de Francia en el Vaticano. Y como embajador pudo influenciar, junto con el secretario, el futuro, en ese tiempo, futuro papa, como hacía Mauricio, a, a influenciar a que no se silenciara de nuevo la Salette, porque hubo una corriente fuerte para que la iglesia se manifestara como en contra de la Salette, ¿no? Que dijera abiertamente que era probablemente que no hubiese sido así, que había un montón de mentiras con respecto a los videntes, y que ahora han sido cada vez más desmentidas las mentiras, ¿no? Desmentidas las mentiras. Entonces, ¿cómo saber él que intervino con Montini? Pero eventualmente, yo no lo sé, me parece que sí, que también por escrito, ¿no? Indicando el valor de la sal, ¿no? Y ha hecho que la iglesia entonces, en vez de hacer un paso en contra, se quedará, por lo menos, no manifestándose en contra, lo que permite que ahora tengamos este libro y que vamos a hablar de esto también. Eso son las aventuras de la gracia que decía la misma Raisa en su libro, uno de sus libros, La aventura de la gracia, siguen ahora, La aventura de la gracia. ¿Qué va a pasar con este libro? No tenemos idea, pero estamos aquí. Mauricio nos provoca a estar en esto, para mí ha sido una fascinación y qué sé yo, qué pasará, no lo tengo en las manos, pero sí sabemos que es una corriente que abarca el tiempo, que va más allá, no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar. No sabemos también cómo aparece el Gemaritén ahora, que también, yo recuerdo, ustedes se lo he dicho a mis amigos, ustedes mismos, de que una vez Fernando Moreno, preguntándole sobre por qué algo así, que estaba inquieto como este hombre, que hay una síntesis de unidad, ¿no? de la fe, de testimonio, de vida, Maritain me refiero, y después de unidad con lo que plantea metafísicamente, que parece ser lo más fuerte. Ya está la valentía provocada, por lo que yo sé, ¿no? De que escribiera sobre filosofía política, hasta la valentía de tirarse de eso, que es lo más critican algunos, sobre todo tomistas, le critican esa línea. Con todo este hombre íntegro, ¿cómo podía quedar como fuera? En esos tiempos Fernando me dijo, mira, no sabemos, pero yo creo que en 30 años o más, o un poco más, Maritain volverá a tener relevancia en el mundo. A lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor que ya es tiempo, a lo mejor empezar con nosotros, quién no sabe. Ese es el primer punto que quería indicarle, esta relación sintética entre los pastores y los magos. Y los pastores, el filósofo, ¿no? El, el, el científico, ¿no? Como veremos en el segundo punto, o tercero, y
de nuevo el hecho, está ahí la Virgen Santísima, frente a la Virgen Santísima también los pastores y los magos, es decir, la ciencia, los filósofos, los sabios, frente a una expresión de Dios, ¿no? Y el Señor estando ahí, cuando está ahí la cruz, según la Melania, que era, no probablemente, claramente Melania es la que recibió mucho más de encuentro con signos y con forma y con lenguaje que chiquitito, que Massimino. Dice que en un cierto momento el Cristo que estaba ahí aparecía como muerto y en otro momento aparecía como hablando, como mirando y hablaba en el mismo ritmo, en las mismas palabras que la Virgen, como si hablara él y la Virgen al mismo tiempo. Entonces está vivo esto, ¿no? Pareciera ser que esta síntesis sea preciosa entre, por un lado, lo que se trae, la respuesta de la inquietud del corazón que representan los pastores, y por otro lado, el hombre que busca, ¿no? O las personas que buscan, la síntesis en la expresión de Dios. Segundo punto que quería plantearles con respecto a estos primeros es que Maritain, siguiendo esto mismo, enfrenta lo que percibo y vendrá con lo que le decía Mauricio sobre los capítulos que siguen. Maritain enfrenta como científico esto, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cuando tenía que hacer clases de filosofía. Durante muchos años usaba el texto de Introducción a la Filosofía de Maritain, que es muy práctico para la enseñanza media al principio. Después se enreda la segunda parte un poco complejo. Pero la primera parte, cuando define filosofía y la categoriza, la disciplina de filosofía, es muy práctico, era muy fácil también para los muchachos. Entonces, y lo utilicé siempre, ¿no? Y él me impresionaba mucho porque él decía que la filosofía era científica. Y su definición, que no recuerdo de memoria ahora, antes me la sabía, usaba la ciencia filosófica. Es una ciencia racional y en cuanto a racional es científica. Claro, el concepto científico había que estudiarlo con él. Y yo creo que es así, sigue siendo así. No es una pura intuición, ni es poesía, sino que es una indagación científica en el sentido que busca los datos, los confronta y llega a conclusiones. Recién le estaba diciendo Mauricio, leyendo el índice, que va a llegar a las conclusiones, y ya las hace ya. Va de a poquito indicando ciertas cosas. Confronta, perdona, antes de eso, usa la razón. Yo la he percibido la razón hace muchos años como capacidad de darse cuenta de la realidad, según la totalidad de los factores. O sea, en mirar la realidad y abarcarla con los factores que están, ¿no? Y la definición que uso, que por supuesto la aprendí de otro, ¿no? Dice, según la totalidad de los factores, no es cualquier factor, sino que abarcando la totalidad de los factores. El científico intenta abarcar los factores completos. Es cierto que en última instancia el hombre no va a poder nunca abarcarlos completamente, solamente Dios. Pero es la actitud de la razón, es abarcar los factores. Un pequeño factor cambia toda una conclusión, una posible conclusión. Entonces, Maritain actúa así. Y a mí me impresiona mucho la cantidad de detalle con que va agregando cada cosa. No se conforma con nada. Si dice que una parte, por ejemplo, en los primeros capítulos, una parte está dicha en francés, la primera parte, ¿no? Ella le empieza a hablar en francés, la Melania entiende nada, o casi muy poco, y me simino un poco más porque parece que tenía una razón un poquito más de entendimiento que en un francés, ninguno de los dos lo habla, y en un cierto momento simplemente no entendió nada la Melania cuando habla de las papas, ¿no? Le va a preguntar a Messimino qué es. Fíjese todas las imágenes que da de detalles del encuentro humano, ¿no? Va a preguntar de qué se trata, qué es eso. La Virgen sabe eso y no entienden esto, y le empieza a hablar en el dialecto. Y en ese momento el dialecto, Maritain coloca lo que está en el dialecto, traducido del dialecto, digamos, al italiano. Coloca la versión, que se difiere en pequeñísimas cosas, en otras casi nada. Va colocando todo, de manera que no adelanta ni un juicio antes de colocar cada detalle. Cuando le preguntan muchas veces y da testimonio de todo esto, la vestimenta, por ejemplo, de la reina, de la reina, nuestra Santísima Virgen, que es una vestimenta especialísima, él dice en un cierto momento, Maritain dice,
le dejaremos a otro que trate de explicar el simbolismo de esta vestimenta, ¿no? Pero él la detalla, él da cuenta del detalle, no es que la detalle él, digo, da cuenta del detalle de lo que recibe, no deja nada casualmente, dejándolo ahí. Empezando, no solamente por eso, empezando hasta por las montañas. Cuando describe las montañas, al principio, apenas empieza, describe las montañas, cómo se llaman, la altura que tiene, en relación a cómo se ve. Una que sí se ve más grande, sin embargo, tiene menos metros, pero del lugar que está se le pareciera más imponente. Incluso da la imagen diciendo que es un lugar que podría ser como un tabernáculo natural para acoger ahí al lo divino, al cuerpo de Cristo, un tabernáculo natural que tiene un cierto cierre y sin embargo una apertura al cielo preciosa, ¿no? Da cuenta no es un detalle cualquiera, cada cosa tiene su importancia. El lugar, las personas, su psicología, la vestimenta de la Virgen, la voz de la Virgen también, son todos testimonios, ciertamente. Cómo era la voz de la Virgen, si era agradable o no agradable, los colores, ¿no? Y ahí detalla todo. Quiero decir que la actitud del científico, que recoge datos, los registra y los ordena adecuadamente. No es un desorden, ¿no? El científico los ordena para después llegar a ciertos problemas que surgen y las conclusiones adecuadas. Este es el segundo punto de Maritain científico, que el Maritain sigue siendo filósofo. Y aquí digo una cosa que a lo mejor, si usted corrige si lo digo mal, pero cuando él me recuerda que en la universidad, yo antes de conocer a Fernando Moreno, leíamos, porque está en ese tiempo la Iglesia Cristiana todavía tenía un amor y una relación con Maritain. Después se cortó y se acabó la Iglesia Cristiana, ¿me entendés, no? Y entonces nosotros estábamos relacionados con el partido, digo nosotros, mi amigo en Bolívar y otros más. Y él andaba con el libro del humanismo cristiano, que es el que menos entendíamos. El que no entendía, porque hay otro más sencillo, ¿no? Pero este no entendíamos. Pero era un humanismo integral, ya era una respuesta a todo el humanismo socialista y qué sé yo. Entonces era interesante. Y voy con él y un par de amigos de filosofía o de compañeros, no sé más bien de ahí, del estudio, me dice, pero ¿cómo andas con ese? ¿No? Dice, sí, pero si no es filósofo. Yo digo, sí, un filósofo cristiano. No existe la filosofía cristiana. Y se armaban los corros, le llamábamos nosotros, corros, ¿no? Que eran muy interesantes, en que se podía hacer una discusión entre dos, tres, se juntan dos más y 8 o 10 personas, y como que si fuera un boxeo, te escuchan a uno, escuchan al otro, y era muy entretenido. Cuando uno llegaba a pelearla era muy respetuosa, pero muy apasionada. Pues se armó ahí una discusión sobre si es posible o no la filosofía cristiana. Y la verdad es que es imposible convencer a otro que existe, porque está fuera de sus posibilidades. Pero yo creo que estudiando Maritain después, efectivamente es posible, solo que para entender el cristianismo, también lo dice en una lindísima obra chiquitita, von Balthasar, dice, ¿nos conoce Cristo? ¿Nos conoce Jesús? ¿Conocemos a Jesús? Son dos preguntas. Un pequeño libro muy lindo y verdadero, y indica lo que sabemos todos nosotros. Para entender, para conocer a Jesús, nosotros tenemos que entrar a conocerlo, o sea, tenemos que estar con él. Antes no se lo puede conocer. Cualquier obra que haya sobre Jesucristo sin Jesucristo, o desde fuera de Jesucristo, no puede entenderlo. Entonces, en Maritain, para entender este fenómeno, fea la palabra, este acontecimiento de Nazaret, este hecho de Nazaret, porque es un hecho, él entra a eso, tiene que estar dentro. El filósofo no se queda fuera. Como científico tiene que entrar. Eso quería indicar, no sé si lo digo bien. Pero la actitud científica, filosófica, le impulsa a entrar. No puede estar de fuera. No es que lo contrario de pensar que para estar puro, alguien no tiene que contaminarse de fuera de él. No ve nunca nada con respecto a él. Entonces tiene que entrar. Por eso que él es no solamente cristiano, profundamente Maritain, sino que además es un filósofo cristiano. No deja de ser científico tomando los datos, pero dentro de él. Por eso los puede también ver mejor y percibir la verdad mejor que otros, o que otros no pueden percibir si no está dentro. El tercer punto, y con esto ya no tengo más, el tercer punto también me relaciona con esto, que me impacta mucho esto de percibir que no hay nada casual. Yo recuerdo un cura
que ni me acuerdo ni el nombre, pero un, eh, un cura polaco que vino por un tiempo, algo a Chile, no sé qué, y apenas hablaba el español, y parece que venía como a hablar español, a aprender un poco español, un cura de profunda fe, que lo conocimos por el que hemos muerto, y él con un convencimiento absoluto decía, efectivamente no hay nada, porque había pasado que yendo a los monjes de arriba, aquí a los monjes argentinos, se rompió una rueda, se desinfló una rueda, ¿no? Y qué sé yo, tuvimos que sacar la cuestión, y no sabíamos porque era difícil dónde colocar la cosa esta de la grúa, no sé, de la balanza, ¿cómo se llama esta cuestión? La carga. Entonces, él estaba tranquilísimo y era muy tarde ya, porque veníamos como de vuelta. Entonces, él decía, no se preocupen, esto no es casual. Todo no era casual, era un poquito enfermante porque, claro, no tuve que terminar. Y él decía, no es casual, estaba como contento de lo que pasara, no era nada es casual, ¿no? Y 2 veces, 3 veces dijo eso, no era más insistente, era muy inteligente, pero nada es casual. Se me quedó muy fuerte esto, nada es casual. Y recuerdo que Puerto mismo me chocó mucho, una vez leyendo el libro, que lo hacía leer a mis alumnos también, cuando salió el libro este de la Daniela García, esta chica que se llama Elegí Vivir, si se acuerdan, un precioso libro, un testimonio de ella, de esta chica que, una señora ahora, que fue con un accidente, entre comillas, en el tren, iba con un grupo de estudiantes universitarios de medicina y otros más a unos trabajos voluntarios, a la playa, a un trabajo voluntario. Ella paraba en el tren, en un lugar, se desfondó el tren y extrañamente, no se sabe muy bien cómo, le cortó las 2 piernas y los 2 brazos, chilenos, ¿no? 2 piernas y 2 brazos. Era para morirse en un minuto. Pero como eran todos estudiantes de medicina, actuales, ya de curso superior, de 5.º año estaba ella, y también sus compañeros, le hicieron torniquete, la salvaron. Imagínense la niña que tiene 5.º año de medicina, con todo un mundo por delante, más preciosa ella, un mundo por delante, le pasa esto, ¿no? Y la salvan, porque al final no botó toda la sangre y que se recuperó. Sin brazos ni piernas. Estando en recuperación en la Universidad Católica, ella cuenta en ese libro que se llama Elegí Vivir, muy lindo. El Dios cristiano nuestro es al revés, tan al revés que tiene que ver efectivamente con el sufrimiento último. O sea, a mí parece, no tengo la respuesta última para nada, ni menos teológica, pero la primera cosa que me parece a mí, a la niña, mira, Cristo se crucificó. Así como tú no tienes piernas ni manos, Cristo fueron traspasados esas piernas, esas manos, por ti, por este mismo dolor. Él ha sufrido todo esto infinitamente más que uno mismo, está contigo en este sufrimiento. ¿Por qué? Otra cosa, que lo permite el Señor, sin duda, lo permite. O sea, hay una primera implicación en el dolor humano y la segunda implicación es que lo permite. Dios implicó esto y lo permite para algo, ¿no? Es un Dios que está implicado con nosotros. Lo digo esto para indicar que nada de lo que pasa es casual, nada. Y reafirmando lo que ya habíamos adelantado en el primer punto, de que lo que está pasando, lo que nos pasa ahora, es querido por Dios, que se haya guardado este documento durante tantos años y haya aparecido hoy día, no creo que sea casual, ¿no? Que haya llegado a nosotros en un cierto momento y que estoy aquí diciendo estas tonteras, no es casual. ¿Quién sabe lo que será, no? Será para mi conversión, como alguien dice. ¿Cómo será que dijo uno de ellos? Es que no se ha convertido suficientemente, hablando del chiquitito, del Massimino, no me acuerdo dónde lo leí, ¿no? Decía, es que a lo mejor no se ha convertido, o necesitaba convertirse, que me acordé de así, que lo dice, si lo recuerdo bien, lo dice al que reemplazó, al pastor que reemplazó esos 5 días que estaba enfermo y lo reemplazó Maximino. Maximino no sabía mucho de vaca, por eso siguió a Melania. Y le dijeron, sigue a Melania, que ya sabe dónde iba. Él dice un poco ingenuamente esto: si yo hubiese estado bien, yo habría visto a la Virgen, ¿no? Dice el pastor, es muy lindo y muy tierno también, ¿no? Los pastores, esta ternura un poquito bruta. Y después, pero a lo mejor es que la Virgen necesitaba uno tan torpe como él, ¿no? Necesitaba uno torpe, ¿no? Para que se convirtiera, tenía que ser uno más tonto, hablando del Maximino, ¿no? Bueno, entonces todo no es casual, y en ese sentido, cuando percibimos así, nos hacemos atentos a todo lo que pasa, y nada es casual. Luego, como respondo a estas no casualidades, esto que permite Dios,
y que está esperando a Dios que lo haga. Después se verá la misión, ¿cierto?, de los pastorcillos, una misión que es en el momento, pero después también una misión que dura toda la vida. Veía, creo que saltando de los capítulos, como Melania al final dice, creo que he cumplido la misión, ¿no? Es como que después de todo lo que ella pasó, en un sufrimiento enorme, más de lo que podemos saber nosotros hasta ahora, ella cumplía su misión, la misión terminaba con su muerte, decía, y efectivamente fue así. Entonces, en este punto de la memoria, quería solamente, déjame decir un poquito más. Claro, quizás la última parte, como síntesis de todo lo demás, el Maritain, esta es una nota que le saqué del texto, dice: Maritain coincide con la afirmación de los pastorcillos en el explicar que el lenguaje de Dios no está formado ante todo de palabras humanas, ¿no? Sino que su palabra, dice, estoy traduciendo así, es el mismo Dios revelado al corazón de su criatura. Y por lo tanto, volviendo al punto que nada es casual y que son en categorías del tiempo y del espacio, ¿no? Nosotros no somos espiritualistas. El cristianismo es profundamente materialista en el sentido de que se expresa a través de la materia, ¿no? No podríamos ser espiritualistas, ¿no? Estamos más lejos del espiritualismo. No, yo escuché de alguien esto, no es mío, pero escuché que dijo, estamos más cerca del materialismo que del espiritualismo, por decirlo así, ¿no? Porque el espiritualismo no hay nada, pero el materialismo en sí mismo lleva también el alma. ¿No? Así que estamos más cerca, somos más materialistas que espiritualistas. Entonces, todas las cosas que pasan, pasan en las categorías del tiempo y del espacio. Y en el texto, cuando pudo ir después, la niña hacia el lugar que fue, llevó una cruz. Y después, al otro día o 2 días después, fue Massimino y también llevó cruz en el lugar que había pasado un hecho o donde había pasado el otro hecho, a marcar esos lugares. Después el papá, creo que de Melania, no recuerdo bien, cuando ya se convence y pide que le sea sanada su alma, sube y sana su alma. Va al principio con amigos, un poco revolviéndola, sin mucho, con mucha distracción, ya se convierte en todo y él va a la cruz que había puesto. No me recuerdo si el papá de Melania o del niño, pero van a la cruz que había puesto ya ellos, el lugar físico. Las cosas pasan ahí, en un tiempo y un espacio. Y en este sentido también pensaba, esto es lo último, pensaba que cuando rezamos el Magnificat y también el Benedictus, en la mañana y en la tarde, siempre se habla esto de generación en generación. Esto lo prometiste de generación en generación, empezando con Abraham, incluso de antes, con Noé, le tengo la lectura de Noé hoy día, ¿no? Entonces, está del inicio. El Señor se va manifestando así y va hablando a través de los siglos. Y esto significa que el tiempo presente es intenso, es una hora, pero que tiene su relación solidaria con todo el tiempo del pasado y del futuro. Así como una solidaridad con todas las personas del momento presente, en la tierra y en el cielo y en el purgatorio, tenemos también una solidaridad como desde el pasado al presente, y por eso podemos decir abiertamente cuando rezamos el Ángelus, el Señor existe ahora, o sea, habitó entre nosotros y habita entre nosotros. Y por eso podemos rememorar, no como una memoria solo como si fuera una celebración de algo y decimos que está el pesebre aquí y el Señor nació. La iglesia dice, nace, ¿no? Hoy nace el Señor. Es como una pretensión que cuando yo era cabro me chocaba un poco. Estaba en plena conversión y decía que si ya pasó ya, ¿no? ¿Cómo nace de nuevo? Bueno, no sé si dije bien esta última parte. Nos vemos, entonces, gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex, por compartir estas reflexiones y vivencias tan profundas, tan personales a partir de la lectura. Te agradecemos muchísimamente, ¿no? Nos deja a todos también reflexionando, pensando. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, intervención de alguien que quisiera también complementar. Y si no, bueno, estamos ya casi en el tiempo. Yo quería comentar un par de cosas. Por favor, primero Emilio y después Rodrigo. ¿Vas a hablar desde allá, Emilio?
Perfecto. O hablo. Ya. Bueno, a propósito de, quizás son colaterales, digamos, como a propósito de la filosofía como ciencia, y que tiene que ver con la manera de enfrentar también las apariciones y todo esto, pero en un momento previo, a propósito de la filosofía como ciencia, uno puede pensar que la filosofía efectivamente es una ciencia porque una ciencia es un conocimiento cierto de una cosa por sus causas, como decía Aristóteles. Conocimiento cierto de una cosa por sus causas. Eso es la ciencia. Y la ciencia primera, que es la metafísica, es cuáles son las causas del ente en cuanto a ente. ¿Cuáles son las causas? Las que ya sabemos, la formal, eficiente, el final, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conocimiento científico, desde luego. El conocimiento místico, no sé si será propiamente un conocimiento científico, a pesar de que Edith Stein habla de la ciencia de la cruz también. Entonces, uno dice, bueno, algo hay en el sentido de que hay un conocimiento directo, podríamos decir, de la realidad divina, conocimiento directo. Y que creo que en algún sentido quizás lo tenía León Blois como una especie de mística natural, podríamos decir, eh, pero que no alcanzaba a ser propiamente una mística. Eh, Eso como comentario general y respecto al tema de si el cristianismo es más material o espiritual. eh, Decía eh, Juan Pablo II, o Antigua, decía que el cuerpo es la exteriorización del alma y el alma es la interiorización del cuerpo. Entonces, como que no podemos pensar, al menos los seres humanos, sin la materia y obviamente sin el alma. Hay, como decía el propio Maritain, una primacía de lo espiritual, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que todo eso se conjuga en estas apariciones marianas. Un comentario, ¿no? Bien, muchas gracias, Emilio. Rodrigo también había levantado la mano. Podría desaparecer eventualmente, digo, si la contingencia lo indica. Me bajó una duda respecto a lo que dijo Alex, en el sentido de digámoslo así, del papel de Dios en la propia historia, digamos, ¿no? En la propia vida, la referencia que hizo al sacerdote Felipe Berríos, digamos, ¿no? A partir de la observación que él habría formulado. Hay un libro que se llama Casualidad y Providencia, del sacerdote Emilio Serra, digamos. Entonces dice, si mal no recuerdo, ¿no? Que cuando sucede un hecho concreto en nuestra propia historia, nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que viene de Dios y qué es lo que eventualmente viene de mis propias paranoias, digamos? Y por lo tanto, el ejercicio del discernimiento del sujeto respecto a todo lo que le acontece, es difícil saber, bueno, qué papel está jugando propiamente Dios respecto de la propia historia, digamos. O sea, ese es un discernimiento que yo creo que uno nunca tiene lo suficientemente claro, y entonces yo en un cierto sentido estaría de acuerdo con la afirmación del sacerdote Felipe Berrío, en el sentido de que, en un cierto sentido, de que esto no tiene que ver con Dios. Es decir, hay tantas cosas que suceden en el mundo y probablemente hay tantas cosas que nos suceden a nosotros o que nosotros hemos hecho que sucedan que no cuentan con el beneplácito divino, digamos. El pecado, el propio pecado nunca cuenta con el beneplácito divino. Entonces uno diría, ¿qué papel, digamos, Dios no estará al margen de eso en un cierto sentido? Entonces uno podría decir, lo que también yo estoy en parte de acuerdo con Alex, ¿no? Bueno, es que lo está permitiendo. Claro, pero ¿de qué manera está permitiendo las cosas, digamos? Porque en el fondo las puede permitir contrariando su voluntad porque no va a imponerse sobre un ser que tiene libre albedrío, digamos. Pero no me queda tan claro
cómo resolver esa situación, ¿no? Tengo severas dudas, digámoslo así, que cuando acontece algo, digámoslo así, sea Dios el que está de alguna manera dejando que tranquilamente ocurran esas tragedias en la propia historia, que tranquilamente ocurra el Holocausto, digámoslo así, ¿no? O, o esto sucede muy a su pesar, ¿no? Y ahí tenemos la tesis de Adolf Gesteh que dice, bueno, en el combate contra el mal, Dios es el primer adversario, digámoslo así, ¿no? de esos sucesos. Entonces, me cuesta a veces entender de qué manera comprender la noción de providencia y no sé si discreparía lo que dijo ahí el padre Felipe Berrío y tampoco lo que dijiste tú, Alex, digámoslo así, y me parece que a veces inclinarse hacia un lado, inclinarse hacia el otro es un ejercicio de discernimiento sumamente complejo en el fondo. Eso es lo que quería decir. Escucho, pero apagando cámara y silenciando el micrófono. Bueno, yo sí tengo que decir algo, no sé, se escucha así. No tengo objeción a lo que dice Rodrigo. Sí, solo que lo digo en el sentido que del punto de vista existencial, Dios tiene que ver o no tiene que ver, no si es causante o no. O sea, si Dios lo permite, hasta qué punto lo permite o no, lo que sí sabemos es que Él está redimiendo eso, que no queda uno solo. Es como un niño pequeño que se cae y se rompe la rodilla, y tiene llanto, le duele la rodilla, pero la mamá lo coge, lo puede coger, si está la mamá que lo coge, no le quita el dolor de la rodilla, ni lo sana inmediatamente, pero le hace vivir de otra manera el dolor, no está solo. Entonces, tiene que ver, en ese sentido, digo, cuando aparecía esta pregunta, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver. Tanto es así que él se entregó por ese dolor, por esa causa, porque después entenderemos, no sé si entenderemos, yo creo que sí, entenderemos también por qué una niña como esta chica, que se le cortan las 4 extremidades, ¿por qué pasa esto? Por decir un ejemplo, como tú acabas de decir, hay millones y millones de sufrimientos, probablemente incluso más dramáticos, con niños, etc. Y lo estamos percibiendo ahora en todo lo que está pasando en el mundo. Pero yo creo que el punto está en que el Señor responde, primero estando al lado, con la cruz. Aquí está la cruz, primera cosa. El Señor sufre contigo esto, ¿no? El Señor sufre ante todo contigo en esto. Y de alguna manera ese sufrimiento es la redención. Está ofrecido además la redención. No digo que puede ser que sea una vida dramática para todos. La misma niña Melania vivió dramáticamente hasta el final. El que tenga que ver con el sufrimiento es que la vida puede ser salvada con ese sufrimiento, cualquiera sea, cualquiera. Los sufrimientos que más cuestan son los de los niños. Ustedes saben esto de Camus, cierto Camus, que se rebelaba por eso mismo, ¿no? Él decía, el sufrimiento de un solo niño en el mundo, en toda su historia, ni siquiera miles de niños, un sufrimiento de un solo niño, yo no podría creer ese Dios que acepta eso. O sea, la inocencia pura en el sufrimiento. Y sin embargo, el Señor responde al sufrimiento de ese niño, de esos miles de niños, no sabemos cómo, pero yo tengo la esperanza, y creo que es cristiana en este sentido, de que con el Señor diríamos, esto valía la pena. O sea, sí, ahora lo entiendo, porque lo que hay ahora en el cielo responde, y es infinitamente más grande que todo aquello incomprensible y el sufrimiento que teníamos antes. En ese sentido, esa es nuestra fe y me parece muy razonable. En este sentido que me chocó, lo que dice Rodrigo probablemente sí, me parece que es más profundo lo que dice, pero esta actitud de primera, de llegar a decirle a una niña que está con el sufrimiento entero, que Dios no tiene que ver, a ese Dios inmediatamente habría que dejarlo fuera, ¿no? Tiene que ver cómo, de qué manera, el problema de la causa, o hasta cuánto se implica Dios o no, cuánto pertenece al pecado del hombre acumulado por toda la historia, no lo sabemos. Es un problema probablemente más filosófico, pero existencialmente es un Dios que se implica conmigo en su sufrimiento. Eso es lo que quería tirar. Sí, no, gracias, Alex. Gracias, Alex. Estamos en la hora, pero Mauricio Cox también quería comentar algo. Mauricio. Gracias, Mauricio. Intentaré ser muy breve, pero creo que a raíz del ejemplo, la situación que toca, Alex, de esta opinión del padre Berríos,
Creo que tocas un tema muy, muy de fondo, que Rodrigo ya lo mencionó, que es en el fondo cómo entender la providencia divina. Y recuerdo mucho el Concilio Vaticano II cuando afirma muy fuertemente el documento Gaudium et Spes de la autonomía relativa del mundo, es decir, cómo también tenemos que tomarnos muy en serio el misterio de la libertad del hombre. Entonces, en esa opinión del padre Berríos, tal cual como tú la cuentas, sí, efectivamente, nada de lo humano puede ser ajeno a Dios, y Él se implica y está en el misterio de la vida y también del dolor y del sufrimiento. En ese sentido, comprendo quizás tu reacción, pero si lo que quiso decir el padre Berrío es que de alguna manera Dios no tiene la culpa, la culpabilidad de Dios en lo que te sucedió, quizás era por ahí que habría que entender esa palabra en ese momento, porque hay que distinguir, ¿no es cierto?, lo que es, por así decirlo, la omnisciencia de Dios, que sabe todo, porque es atemporal, por así decirlo, y por otro lado la libertad humana, que provoca este tipo de accidentes, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hay que distinguir entre la omnisciencia, que nada del humano le es ajeno a Dios, y la culpabilidad propiamente tal, que también es un tema también bastante complejo o misterioso. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Estamos ya pasado la hora, así que agradecemos de nuevo a Alex por sus reflexiones a partir de la lectura del informe sobre la salud de Jacques Maritain, a todos los que han participado, y en una semana más nos reencontramos